Lamentablemente, y ustedes son testigos de todo esto, cuando no se estudia lo que es justamente la doctrina del Espíritu Santo, es que se cometen muchos errores, hay muchas mala interpretación, por supuesto también vemos nosotros mucha mala práctica dentro de la congregación, ¿no? E incluso, ustedes saben bien, se le comienza a atribuir algunos sucesos, quizás por ahí paranormales, que suceden al Espíritu Santo, y por no hablar también que se le atribuye muchas veces situaciones que son bastante grotescas, groseras incluso, y bueno, dicen esto es obra del Espíritu Santo. Como por ejemplo que una vez nombraron acá la risa santa, el sacudirse, el vómito santo y la borrachera santa y cuántas cosas más, que eso es causado justamente, primero, por un espíritu de error, y segundo, eso es causado también por la ignorancia escritural que hay dentro de estas congregaciones. Entonces, ¿qué sucede? Cuando generalmente dicen el poder del Espíritu Santo, rápidamente la mente va a abocarse o se vuelca a lo místico, a lo supersticioso, ¿no? A lo sobrenatural. Y eso es, según dicen ellos, el Espíritu Santo. Bueno, eso es muy peligroso porque ahora que usted está conociendo a la persona del Espíritu Santo, usted sabe que el Espíritu Santo no es eso. También, también ya hemos estudiado todo esto, pero este es un pequeño repaso. También recordemos, hermanitos queridos, por ejemplo, que hay denominaciones y algunas sectas que niegan, por ejemplo, lo que es la persona o la deidad del Espíritu Santo. Cuando hacen eso, de negar, por ejemplo, la deidad del Espíritu Santo, lógicamente que esas personas no están creyendo en la doctrina de la Trinidad, que algún día lo vamos a analizar también a esa doctrina de la Trinidad, ¿no? Y al tirar por tierra, vamos a decir así, lo que vendría a ser la deidad del Espíritu Santo, lógicamente que sin divinidad no hay Trinidad, se rompe. Y a la misma vez también dicen, por ejemplo, que no es una persona, porque en el concepto teológico de estos amigos que no puedo llamarlo hermanos porque no creen en el Espíritu Santo como Dios, entonces dicen ellos que no podemos llamar persona al Espíritu Santo porque no es un ser humano. Pero también ya hemos visto, en los videos anteriores puede repasar, que no necesariamente porque llamemos persona es que tiene que tener un cuerpo. Claro ejemplo de eso, tenemos por ejemplo a Dios, Dios Padre. Él es espíritu, ¿no? Por lo tanto no tiene cuerpo, pero sin embargo vemos que tiene atributos de personalidad. También vemos, por ejemplo, a los ángeles, tanto caídos como los ángeles de Dios, que al ser también espíritu no tienen cuerpo, pero poseen también atributos de personalidad. Lo mismo que el Espíritu Santo, ¿no? La última vez estuvimos viendo nosotros lo que era la deidad, ¿se acuerdan? La deidad del Espíritu Santo. Y con estos textos bíblicos usted puede demostrar tranquilamente que el Espíritu Santo no es una fuerza activa, no es una energía impersonal, no es el mismo Jesucristo, como por ejemplo, yo no recuerdo si son los unicitarios o lunitarios que dicen justamente que el Espíritu Santo es el mismo Jesús, ¿entendés? Eso es también es una herejía lamentablemente, ¿sí? Él es una persona divina, Él es Dios, es coigual, recuerde esto, es coigual, es coeterno, es coexistente con el Padre, y el Hijo también es designado como la tercera persona de la Trinidad, ¿no? Como ser divino, el Espíritu Santo es igual con el Padre y el Hijo, pero en posición Él está subordinado al Padre y le da precedencia al Hijo. Esto no quiere decir que porque Él esté subordinado al Padre, quiere decir que sea menor en valor que el Padre.
Ya hemos visto que son coiguales, pero en este sentido, él tiene otro oficio, otro ministerio que está realizando en estos tiempos que también ya lo hemos analizado, ¿no? Y como decíamos nosotros que podíamos demostrar que el Espíritu Santo es Dios a través de los textos bíblicos, bueno, sencillo, hemos leído varios textos bíblicos. Por ejemplo, mi hermana Beatriz, usted va a leer Hechos 5, versículos 3 y 4, y mi hermana Sierva, 1 Corintios 3, 16. Ahí vemos tranquilamente nosotros unos versículos que hablan justamente de que es llamado Dios, ¿no? Cuando lo tenga mi hermana, adelante nomás, ¿sí? Ya voy. Amén, amén. Hechos 5, 3 y 4. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu potestad. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahí está. Claramente el texto bíblico declara, ¿no? De que el Espíritu Santo es Dios. Por eso dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, ese es un texto bíblico que nadie lo puede refutar, al menos que lo quieran torcer, que hoy en día está tan común eso de querer torcer justamente. Mi hermana Sierva, 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16. Amén. Dice así: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Ahí está, ¿no? Sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Claramente, ¿no? Habla justamente eso. También lo podíamos nosotros demostrar, que ya hemos estudiado esto, a través de los atributos divinos, ¿no? Porque podemos ver nosotros al Espíritu Santo actuando como Dios. ¿Por qué? Porque es Dios, ¿entiende? La omnipotencia, que es el poder absoluto, el todopoderoso, no está sujeto a limitaciones físicas o materiales, ¿no? Él tiene el control universal, podríamos decir, en cuanto a lo que es la omnipotencia. Versículo que hemos visto, Génesis 1:2, Hechos 1, versículo 8. También vimos nosotros que otro atributo divino es la omnisciencia, que también le dije que anotara. Será saberlo todo, pasado, presente, futuro. Esa es la omnisciencia. Hemos dado textos bíblicos como 1 Corintios, capítulo 2, versículos 10 al 11. La omnipresencia, esto significa estar presente en todas partes al mismo tiempo. Todos esos atributos lo tiene el Espíritu Santo. Si no fuese Dios, si no fuese un ser divino, no lo tendría que tener. También vimos nosotros la omnibenevolencia, o sea, eso es ser perfectamente bueno. Romanos 5:8, Juan 3:16. Hemos visto que también tiene sempiternidad, esto es su eterna presencia y existencia, es siempre eterno y no tiene principio ni fin. Todas estas cositas demuestran bíblicamente que el Espíritu Santo, por supuesto, posee atributos divinos. ¿Por qué? Porque es Dios, exactamente porque es Dios. Ejerce soberanía, que Él tiene poder para ejercer soberanía, es porque es un soberano, porque es Dios. Primera de Corintios 12:11, Zacarías 4:6. Y creo que hasta ya habíamos dejado nosotros, porque después habíamos tocado un tema que saltamos nosotros a responder una pregunta justamente, que era sobre el tema de los dones de lengua, ¿no? Que también, bueno, podríamos decir que está dentro del estudio del Espíritu Santo, pero es como medio de refilón, ese tema sería por aparte, que en otro momento lo vamos a volver a estudiar, porque ya hemos estudiado, creo yo, no me acuerdo, el don de lengua. Déjenme saludar al hermano
Wilber, ¿cómo está mi hermano querido? Bienvenido. Yo ya estaba preocupado acá solo entre todas las mujeres. ¿Cómo está mi hermano? Saluda a los hermanitos. Muy buenas noches, hermanos, hermanas. Siempre tratando de entrar lo más antes posible, pero sé que había que hacer una introducción y justo llega, hermano, para poder edificarme, hermano. Amén, amén. Amén, hermano Wilber. ¿Usted podría ampliar un poquito más de lo que hemos visto, como para que tengamos un poquito más de información, si es tan amable? A ver, hermano, ¿qué podemos decir sobre, como usted ya lo mencionó, el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad? A ver, vamos a indicar tal vez algunos ministerios del Espíritu Santo, ¿no? Esa función fundamental que él juega en este tiempo de la gracia. Podemos decir, por ejemplo, que el Espíritu Santo capacita, el Espíritu Santo también da esa llenura del Espíritu, el Espíritu Santo también ayuda, ilumina, podemos decir. También el Espíritu Santo es el ente divino regenerador. El Espíritu Santo, según también San Juan, si no me equivoco, capítulo 16, convence de pecado. El Espíritu Santo es el medio divino que los separa, o sea, es el ente santificador para que toda criatura convertida a Cristo pueda caminar día a día para poder asemejarse cada día más a nuestro Señor Jesucristo. También podemos decir que el Espíritu Santo también sella, ¿no? Eso hemos visto en Efesios 1, versículos 13 y 14. Al creer, al escuchar, al creer en el Evangelio, entonces somos sellados por el Espíritu Santo como una posesión suya para ese día tan grande cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Después también, hermanos, hablando bíblicamente, en Hechos de los Apóstoles podemos mencionar que es el Espíritu Santo quien selecciona a los ancianos que el apóstol Pablo constituyó allá en cada iglesia que él estaba reuniendo. Hay un pasaje muy bonito, muy especial, en el cual vemos, por ejemplo, esos 3 títulos que se le da a un hermano pastor. Por ejemplo, en ahí está, si no me equivoco, está en Hechos 20, sí, Hechos 20, ¿no? En ahí llama obispos, llama ancianos y llama pastores. En Hechos de los Apóstoles conocemos que el Espíritu Santo siempre ha obrado en el apóstol Pablo para que en cada iglesia él establezca ancianos, no tan solamente anciano, sino habla en plural. Y eso también tiene un objetivo. Bueno, también, ¿qué podemos decir, hermanos? Que el Espíritu Santo también él es quien nos enseña, hermanos, ¿no? Nos capacita para poder ejercer cada creyente ese don que ha recibido de parte del Señor y para colocarlo siempre al servicio de la grey local. Tenemos pasajes como San Juan 14, 26, Hechos 15, 28, Primera de Juan 2, 20 al 27. Bueno, sería exponer largamente, hermano. Pero en síntesis, en este tiempo de la gracia, hermanos, el Espíritu Santo está testificando de nuestro Señor Jesucristo, capacitándonos para poder colocar por obra esos dones que el Espíritu Santo nos ha dado, y más que todo, hermanos, para santificarnos y de esa manera hacer glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nada más, hermano. Muchas gracias, mi hermano querido, por esa acotación, por ese apoyo que estás dando, ¿no? Bueno, hermano querido, anoten abajo, hoy vamos a ver un poquito los tipos de ilustración del Espíritu Santo, cómo usted lo puede encontrar en la Biblia al Espíritu Santo, con diferentes tipos de ilustraciones, ¿no? Quizás alguno pasó una motosierra.
Quizás algunos conozcamos ya algunas de estas ilustraciones, pero bueno, recordemos una vez más, capaz que por ahí descubrimos algo nuevo, ¿no? Escriba en su cuadernito, si es que está tomando nota, mi hermano querido, mi hermana querida, tipos de ilustraciones del Espíritu Santo. Anote, escriba. Esto le va a servir a usted para el día de mañana, cuando usted tenga que enseñar quién es el Espíritu Santo, usted lo va a poder enseñar de una manera bíblica, aunque parezca por ahí un poco increíble, pero lo que usted está haciendo acá, mi hermano querido, tiene que entender esto. Esto no es solamente un momento donde pasamos bonito y hablamos de Dios, no, no, no. Usted tiene que salir por lo menos algo instruido para poder usted instruir luego en un futuro a otras personas. Tenemos esa responsabilidad y tenemos nosotros esa autoridad dada por Dios de empezar a instruir. Cada uno de los que estamos acá tiene que hacer discípulos. 1, 2, 3, 4, 5, lo que sea, pero tiene que hacer discípulos. Escribe entonces tipos de ilustraciones del Espíritu Santo. Eso, subráyelo, ahí, remárquelo, todo. Abajo va a escribir lo siguiente. Son 9 los símbolos o tipos de ilustraciones del Espíritu Santo. Voy a repetir. Son 9 los símbolos o tipos e ilustraciones del Espíritu Santo. Ese es como subtítulo, ¿no? Vuelvo a repetir una vez más, son 9 los símbolos o tipos e ilustraciones del Espíritu Santo. Abajo, escriba la letra A en mayúscula. Mi hermanito César, por favor. Sí. Yo recién estoy por escribir porque me vine a un lugar donde hay luz. Así que ahí estoy por tomar nota. Dale, no hay problema, dale. Te repito de vuelta todo. Por favor. Bueno, que sea la última vez. Nah, mentira. Sí, mi hermana quería como que no. Vuelvo a repetir, ¿sí? Son 9 los símbolos o tipos ilustraciones del Espíritu Santo. Son 9 los símbolos o tipos ilustraciones del Espíritu Santo. Usted con esto, de esta manera es como lo va a poder encontrar dentro de la Biblia, y vamos a ver un poquito el significado de cada uno de estos símbolos, ¿no? Porque esto a nosotros nos va a abrir, por supuesto, el conocimiento, la mente, mucho más, ¿no? Por ejemplo, escriba la letra A en mayúscula. Este es el primer símbolo, A. Lo encierra en un círculo a la letra A, ¿sí? Ahí lo pinta, le hace corazoncito, haga algo como para que le llame la atención. Y ahí va a escribir al costado aceite. Este es uno de los símbolos con lo que usted va a encontrar en la Biblia cuando lo vea. El aceite. Por eso tengo esa imagen ahí, ¿ven? Fíjate lo que dice ahí. Bien, aceite, 2 puntos. Ahora así entre, no sé, póngalo ahí entre corazoncito como usted quiera. Óleo. Ponga óleo, aceite, el aceite 2 puntos. Ahora ponga óleo. Guión, perfume también. También lo voy a encontrar así, óleo, perfume, aceite. Texto bíblico, abajo escriba o al costado como a usted le parezca. Escriba, por ejemplo, entre paréntesis, Romanos 5, versículo 5. Romanos 5, versículo 5, que alguien ya vaya buscando el texto bíblico, así lo leemos. Romanos 5, versículo 5. Al costadito de ese texto bíblico, póngale derramado. Ya vamos a ver por qué decimos derramado, el aceite derramado. Y abajo
o al costado escriba, abra paréntesis. A ver, espero haber escrito bien la cita. Usted anote primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. A ver si yo escribí bien la cita, porque a veces puede ser que me equivoque. Paréntesis, primera de Juan, capítulo 2 y versículo 20. A ver, un segundito. Ah, sí, está bien. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Cierre paréntesis y al costadito escriba: tenemos la unción del santo. Y esto yo creo que a usted le va a abrir más el entendimiento. Tenemos la unción del santo. Bueno, mi hermano, a ver, ¿quién tiene Romanos 5:5? Por favor, que lo lea. Si es tan amable, por favor. ¿Nadie lo tiene? Amén. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Ahí tenemos nosotros entonces un tipo de aceite. ¿Qué es lo que fue derramado en el corazón de nosotros? El Espíritu Santo. Y ese símbolo de aceite, o es tipo, ¿no? Como lo ilustra también al Espíritu Santo, ¿no? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí usted tiene un texto bíblico bien bonito, ¿no? Tremendo. Y esto, hermano querido, porque ahora vamos a leer una cita bíblica que es primera de Juan. Préstele atención, subráyelo, apréndelo de memoria, mi hermano, este texto bíblico y el otro. ¿Por qué digo esto? Porque, hermano querido, usted sabe bien que hay una falsa enseñanza que solamente dicen que los ungidos de Dios son esos supuestos superapóstoles, supuestos profetas, supuestos pastores. No toquen al ungido de Jehová. No, mi hermano. ¿Quién tiene primera de Juan capítulo 2 versículo 20? Si es tan amable que lo lea. Dice así. A ver. Dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Cómo? Acá dice, usted leyó mal, mi hermana Contreras. Acá dice, pero solamente los pastores. Perdón, era primera de Juan. No, si leíste bien, estoy siendo sarcástico nada más, mi hermanita, quédate tranquila. No, sí, estoy bien. No, escuchame, estoy jugando nomás. Yo te estoy siendo sarcástica a vos, pero escuchá. Yo lo que quería hacer era esto, que ya me arruinaste el chiste ya, pero no importa. Yo lo que te decía es lo siguiente, como dije hace un momento, sí, se asustó la hermana, como te dije hace un momento, lamentablemente hay una falsa enseñanza, una mala enseñanza, que dicen que solamente los ungidos, lo que únicamente que han sido ungidos, son los pastores, son los apóstoles, son los profetas, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí la famosa frase que dice, no toquéis al ungido de Jehová. Como si fuese algo especial y únicamente para ellos. No. Mira lo que dice acá, vuelvo a leerlo yo. Más vosotros, o sea la iglesia, más vosotros, ¿qué dice? Tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Acuérdense que leímos hace rato en Romanos 5:5 que el amor de Dios se ha derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Entiende, hermano querido? Todos los hijos de Dios son ungidos de Jehová, ungidos del Padre. Vuelvo a leerlo de vuelta. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Bueno, aquí nosotros ya vimos entonces un tipo de, o la ilustración del Espíritu Santo como aceite. No puede haber otro texto bíblico, pero la idea es ir avanzando de a poquito, ¿no? Escriba abajo, mi hermana querida, mi hermano querido, escriba abajito un poquito. Y por esto comprendemos, y por esto
comprendemos el simbolismo del olivo. ¿Por qué? Bueno, recuerde usted que el aceite que hace mención la Biblia se obtenía del olivo, ¿no? Y por esto comprendemos el simbolismo del olivo como árbol que representa las bendiciones espirituales, y por esto comprendemos el simbolismo del olivo como árbol que representa las bendiciones espirituales de Dios sobre Israel. Y usted lo va a encontrar, hay muchos textos bíblicos en el Antiguo Testamento que hablan, ¿no?, del olivo. Bueno, en el Nuevo Testamento también lo encontramos, por supuesto. Y eso, por supuesto, representa todo esto, ¿no? Amén. Escriba abajito, ponga la letra B en mayúscula y lo encierra dentro de un círculo. Otro simbolismo, otro tipo, otra ilustración, podríamos decir, del Espíritu Santo, ¿no? Escriba ahí arras, que usted seguramente lo escuchó, arras. Subrayen, 2 puntos, arras, subraye, 2 puntos. ¿Qué son las arras? Bueno, significa que el Espíritu Santo, nos es dado, como prenda. Significa que el Espíritu Santo nos es dado como prenda y garantía. Punto seguido. En este mismo sentido, el de fidelidad para cumplir algo a futuro. En este mismo sentido, el de fidelidad para cumplir algo a futuro. Vuelvo a repetir, en este mismo sentido, el de fidelidad para cumplir algo a futuro. Abra paréntesis. Anote ahí 2 citas bíblicas. 2 de Corintios 1, 22. ¿Así? Sí. 1 de Corintios 1, 22. Haga un guión. Ponga también ahí en el mismo 2 Corintios, pero capítulo 5, versículo 5. Vuelvo a repetir. 2 de Corintios 1, 22. Guión. 2 de Corintios 5, 5. Cierre paréntesis. Y abra paréntesis. Efesios 1, 14. Así que búsquenme a ver quién encontró 2 de Corintios 1, 22. Y otro puede buscar 2 de Corintios 5, 5. Y otro puede buscar Efesios 1, 14. Amén. 2 Corintios 1:22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ese es y el 5:5, 1:22, y ahora es segunda, perdón. Tranquila, no pasa nada. Si alguien lo encontró ya, se adelanta o sigue buscando. Lea nomás mi más, ¿lo encontró? Bueno. 2 Corintios 1:22. Amén.
Bueno, dice, en el nombre de Jesús, dice, el cual también nos ha sellado y dado la prenda del Espíritu en nuestros corazones. Ahí está, mi hermana querida. Presta atención a la figura, ¿no? Acá la dice, quien también nos ha sellado. Ese otro tipo de otra figura que lo vamos a leer enseguida. Quien nos ha sellado y ha dado las arras, o sea, la garantía del Espíritu en nuestros corazones. A ver, pregunta y respondan abajo, ¿para qué será que nos han dado esta arra, esta prenda, esta garantía? ¿Para qué servirá? O sea, ¿qué función puede llegar a cumplir en nuestra vida como cristiano? Piensen, por ejemplo, ¿para qué sirve una garantía en la vida secular, ¿no? ¿Para qué sirve? Escriban abajo, así más o menos podemos participar, interactuamos un poco de todo. ¿Para qué servirá, no? A ver, bueno, y el otro texto bíblico era 2 Corintios 5:5, ¿no? ¿Sí? 5:5, así dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, el cual nos ha dado la prenda del Espíritu. Ahí está, mira qué lindo cómo lo dice esa versión, nos ha dado la prenda. ¿Se acuerda que hemos leído acá nosotros también que el Espíritu Santo es la arra, es la prenda, es la garantía? ¿Entiende? O sea, usted cuando lea nos ha dado la prenda, tiene que entender rápidamente que nos ha dado las arras, que nos ha dado la garantía, ¿no? Qué tremendo, mira lo que dice, ¿no? Voy a repetir la lectura. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien también nos ha dado las arras del Espíritu. Vuelvo a preguntar, ¿para qué será que Dios nos ha dado esas arras? ¿Qué función puede cumplir en nuestra vida? ¿Para qué quiero yo la garantía de las arras del Espíritu Santo? ¿Qué dice mi hermano querido? ¿Para qué será, no? Efesios 1:14, ¿quién encontró, mi hermanos queridos? A ver, ¿quién tiene Efesios 1:14? Que me lo lea. Dice Efesios. Amén. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Amén. Para alabanza de su gloria. Qué tremendo, subraye eso, ahí está la respuesta. ¿Para qué fue dada esta arra, esta garantía, esta prenda? ¿Para qué se nos ha dado? Vuelvo a repetir la lectura, mire, ahí dice bien clarito, ¿no? Que es, voy a leer el 13 también, el 13 también porque está interesante, anótelo ahí, agregue usted 13 y el 14, ¿sí? Dice, en él creísteis, también vosotros al oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. En él también, desde que creísteis, fuisteis sellado. Este sellado también es un tipo del Espíritu Santo, que ya vamos a estudiar enseguida qué significa ese sello, ¿no? En él también, desde que creísteis, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Hermano querido, usted acá tiene la doctrina de la seguridad de la salvación, porque es un sello, es una garantía, es una prenda, es una arra que te lo da Dios, no te lo da un pastor, no te da una congregación, te lo da Dios mismo. ¿Entienden? Presta atención, ¿no? Y el versículo 14, que es la arras de nuestra herencia. Entonces la respuesta a por qué es que Dios nos tiene que dar esa arra y para qué sirve, bueno, acá dice bien clarito, es la arra de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos queridos, anote esos textos bíblicos porque ahí usted tiene la garantía. Una vez que usted ha creído al Evangelio, a través de la predicación del Evangelio, usted ha sido sellado por el Espíritu Santo y hoy tiene la prenda, tiene las arras, tiene la garantía de que usted va a estar en la presencia del Señor. Y entonces, ¿puedo pecar? ¿Será que puedo pecar ya que tengo la salvación garantizada? Pues no, mi hermano querido. Porque el que es un regenerado,
un nacido de nuevo no lo va a hacer. Aunque eventualmente, por supuesto, y tristemente caemos en pecado. Pero lo que quiero decir, como dice la Escritura, no practicamos el pecado. Ya no se practica el pecado. Escriba abajo, mi hermanito querido, escriba abajito la letra C también mayúscula, y lo va a encerrar, por supuesto, en un círculo. Bienvenido, mi hermano cardenal Paulo, no sé cómo era el nombre de este hermano también, un lindo hermano en el Señor, como también él enseña ya en un nivel un poco más elevado, por supuesto, las escrituras, pero a mí me gusta cómo él enseña. Gracias por pasar por acá, mi hermano querido. Escriba abajo entonces la letra C mayúscula, enciérrela en un círculo, y va a escribir ahí fuego. También así usted lo va a encontrar con ese tipo de ilustración del Espíritu Santo. Recordemos, lo va a encontrar como aceite, como las arras, y ahora como fuego. Y esto, por supuesto, ha provocado mucha mala interpretación, ¿no? Porque hay que leer esto bien en su contexto, porque también el fuego significa juicio, significa muchas veces, ¿cómo se llama? Juicio y purificación, ¿no? Mi hermano Juan Carlos Lemus, ¿qué tal? Ahí le mando una invitación, si desea subir, acompañar un ratito, bienvenido va a ser. Y si no, mi hermano querido, gracias por estar acá con nosotros. Bien, mi hermano querido, entonces escriba fuego, subraye eso, escriba eso, fuego, subraye eso. Y escriba ahí, mi hermano querido, ya le doy la bienvenida, así deme un segundito que edito esto y ya abrimos micrófono para saludarnos, charlar un poquito, ¿sí? Escriba al costado fuego, 2 puntos, y escriba lo siguiente. A ver, mi hermana, se le activó el micrófono a la hermana Beatriz. Ahí está, gracias mi hermana querida. Bien, escriba lo siguiente ahí. Como símbolo del bautismo. Ponga ahí como símbolo del bautismo. Del Espíritu Santo, textos bíblicos que ya conocemos, por supuesto, de memoria, pero igual lo vamos a repasar, ¿no? Como símbolo de bautismo, abra paréntesis y escriba ahí Hechos, capítulo 1, versículo 22. Dite mal. Hechos capítulo 1, versículo 5. Pero no vamos a leer todo, ¿viste? Hechos capítulo 1, versículo 5 y 8. Así que vayan buscando eso. Hechos capítulo 1, versículos 5 y 8. Y cierren paréntesis y escriban también Hechos capítulo 2, versículo 3. Vuelvo a repetir, Hechos, capítulo 1, versículos 5 y 8. Cierre paréntesis, abra paréntesis, Hechos, capítulo 2, versículo 3. Que lo tenga, que lo lea, por favor. Hermanos queridos. 1, 5 y 8. Amén. Dice el 5, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vos, en Hechos 1, perdón. Está bien, Hechos 1, versículo 5 y después el 8. Así estaba bien. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Amén. Y el 8 dice, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y mereceréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, amén, amén. Bueno, miren, acá tenemos algo muy interesante, ¿no? Porque estamos, más bien como es una profecía a corto tiempo, como quien diría, también por supuesto que esto ya había dicho nuestro Señor Jesucristo, ¿no?
que dice bien clarito, ¿no? Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Claro, estaba cerca ya, por supuesto, de lo que vendría a ser Pentecostés, ¿no? Así que, a ver, denme un segundito, a ver si lo puedo inventar, hermano Eduardo. Ahí está, perfecto. Ahí está. Y el versículo 8 dice, pero recibiréis poder. Déjenme ser un poco sarcástico. Recibiréis poder para imponer mano, para hacer milagros, para... No, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo es ese poder? Ya lo hemos visto, ¿no? La predicación del Evangelio es el poder. ¿Y quién encontró Hechos capítulo 2, versículo 3? Dice así: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Amén. Ahí está, entonces estamos viendo este tipo, esta ilustración del Espíritu Santo como fuego. Ahora sí, déjenme que los saluda mi hermano querido, a nuestro hermano Carlos Lemus. Bienvenido, mi hermano amado. Saluda un poquito acá a los hermanitos que estamos reunidos. ¿Cómo está mi hermano querido? Dios me los bendiga, mis queridos hermanos, mi hermano César Mani, a nuestros demás hermanos que están conectados. Un saludo, reciban un saludo cordial de su hermano Juan Carlos Lemus desde acá de Maryland, Estados Unidos, donde pues nos gozamos con la palabra de nuestro Dios, aunque nos encontramos trabajando, ¿verdad? Así es de que les pido disculpas si en cualquier momento me desconecto, que tengo a mi jefe por ahí tras mis espaldas a cada momento y pues por eso solamente muchas veces me conecto y me muteo porque lo tengo por ahí tras de mí. Así es de que, mis queridos hermanos, qué gusto estar con ustedes y que podamos disfrutar de la palabra de nuestro Dios. Amén, mi hermano querido. Bueno, estamos esperando en algún momento, si te animás y podés tener tiempo, a que prepare también tu en vivo. Seguramente vamos a estar participando ahí. Mi hermano querido, antes que te mutees, bueno, podría ampliar un poquito más con respecto a esto. Mira, te explico un poquito. No sé si vos viste, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros, un discipulado, y estamos estudiando neumatología, la doctrina del Espíritu Santo, y ahora hemos visto por lo menos 3 tipos o ilustración de lo que es el Espíritu Santo, ¿no? Hemos visto el aceite, las arras y el fuego. ¿Vos podrías ampliar, acotar algo más, si sos tan amable, mi hermano? Bueno, el Espíritu Santo, como hemos aprendido desde el Antiguo Testamento, pues se ha manifestado de diferentes maneras en la historia del pueblo de Israel y en la historia humana. El Señor es soberano, ¿verdad? Y Él hace como a Él le parece. Pero tenemos las referencias, como nos acaba de mostrar nuestro hermano, del aceite, las arras y del fuego, refiriéndose al Espíritu Santo. Aunque también con respecto al fuego sabemos de que también tiene que ver con juicio. Así es. Y es pues nuestro Dios el que imparte ese juicio, ¿verdad? Así es de que hay muchos que han malinterpretado esta porción de Hechos capítulo 1 y capítulo 2, donde le han atribuido ciertas cosas al Espíritu Santo, ¿verdad? En aquel entonces se atribuían, a Jesús le atribuyeron los milagros que él hizo, se le atribuyeron a Satanás, ¿verdad? A Belcebú. Al contrario, hoy en día, todas estas manifestaciones que realizan ciertas doctrinas, se las están atribuyendo desafortunadamente al Espíritu Santo. Hoy le han dado vuelta a la situación, ¿verdad? Y dicen de que todas estas manifestaciones de tirarse al suelo, de revolcarse,
y de cosas parecidas y muchas más, se las atribuyen ahora al Espíritu Santo, ¿verdad? El Satanás es muy astuto y le ha ido dando vuelta a la situación, y debemos de nosotros estar muy, pero muy pendientes, con los ojos abiertos, celosos, estudiando la Escritura para que nadie nos pueda engañar. Excelente, mi hermano querido. Y bueno, lo que está diciendo es real. Y vos sabés que hay algo que por ahí a mí me han criticado mucho, no sé si te pasó a vos, es cuando uno explica justamente los peligros o el peligro que hay en atribuirle ciertas obras al Espíritu Santo que no corresponde. En muchos de los casos, como para tener un poco, vamos a decir así, de piedad, de misericordia por algunos hermanos, vamos a decir que actúan dentro de lo que es la ignorancia bíblica, ¿no? Pero en todos los casos lo hacen a sabiendas. Y el peligro de esto, y esto es lo que a mí me critica, es que yo digo, mira, hermano querido, si siguen practicando algo así, ustedes están atribuyendo las obras de Satanás al Espíritu Santo. Y es lo que voy a decir recién, han dado vuelta a la situación. Y cuando uno dice eso, no, porque hablas, no blasfemes contra el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo hace como Él quiere. Y eso es muy peligroso, porque estamos viendo nosotros acá que el Espíritu Santo realmente le está subordinado al Padre. Por lo tanto, Él va a hacer la voluntad del Padre. Muchas gracias, mi hermano Juan Carlos Lemú, por ese aporte. Déjame que lo salude al hermano Eduardo, que está ingresando. Mi hermano Eduardo, ¿cómo estás? Saluda a los hermanitos. Bienvenido, bienvenido. Muy buenas noches a todos. Saludos. Saludos. Ahora es que llegué tarde y hablan igual acerca del Espíritu Santo, y que ciertas manifestaciones o algunas manifestaciones se las atribuyen o no se las atribuyen. Aquí mi pregunta sería ¿por qué no atribuírselas y por qué sí atribuírselas? Sí. Aquí hay muchas cosas en las cuales muchos no entendemos, ¿sí? No comprendemos, ¿sí? Y hay veces en las cuales yo he hablado con varias personas y no conocen al Espíritu Santo, ¿sí? Si no conoce uno a Jesús, no conoces ni al Padre ni al Espíritu Santo. Es lo que yo les digo, ¿sí? Pero he aquí el detalle, también menciona, dice, Jesús les dice, no puede un espíritu hablar bien de mí y después negarme, ¿sí? Aquí el que no junta, esparce, ¿sí? Precisamente dice, hay que probar los espíritus. ¿Para qué son esas manifestaciones o para qué no son esas manifestaciones? ¿O por qué hay que desechar esas manifestaciones? ¿Sí? Si son para honrar a Jesucristo, si son para acercar a Jesucristo a las personas, a que crean en su nombre, a que crean en Él, no me opongo yo. Pero si esas manifestaciones apartan a la gente de Jesucristo, lo alejan, empiezan a adorar otras culturas, otras doctrinas, aparte de Jesucristo, no proviene de Él. ¿Sí? Ese es lo poco o mucho que puedo compartirles. Bueno, mi hermano, mira, nosotros estamos estudiando lo que es la doctrina del Espíritu Santo, neumatología, por eso estamos hablando mucho el día martes del Espíritu Santo, estamos tomando nota, todo esto. Y justamente estamos estudiando esto para conocer bíblicamente lo que es el Espíritu Santo. Por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros aceptar? Supongamos no, esto sucede lamentablemente en muchas congregaciones. ¿Cómo podemos aceptar nosotros, por ejemplo, que el Espíritu Santo, dice la persona, está llena del Espíritu Santo y comienza a dar vuelta como trompo, a bailar y a dar vuelta a trompo, o a empezar a hablar cosas extrañas, ¿viste? Claro, eso atrae gente, llama la atención. Si eso, supongamos, atrae gente supuestamente a la iglesia y vemos que está llenando por causa de eso, pero la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo actúa de esa forma.
¿A quién le tenemos que hacer caso nosotros? ¿A esa manifestación que se está viendo dentro de esa congregación o a la Biblia que enseña otra cosa? Por ejemplo, a mí que alguien me muestre dónde en la Biblia dice que el Espíritu Santo, una vez que te bautiza, una vez que estás lleno del Espíritu Santo, comienza a dar vuelta como trompo. ¿Entendés? Mira, mi hermano querido, hay algo que se llama la doctrina práctica, que justamente piensan que porque si algo funciona de tal manera, entonces quiere decir que viene de parte de Dios. Es como algo decir, por ejemplo, el fin justifica los medios. Y no es así, mi hermano, generalmente. Hay muchas manifestaciones que se le han atribuido al Espíritu Santo, pero que en realidad no proviene del Espíritu Santo, por más que esté haciendo bien quizás a una congregación. No siempre el bien o hacer bien es sinónimo de parte de Dios. No siempre, hermanos queridos. Por eso nosotros estudiamos la Biblia y de acuerdo a lo que estamos viendo y conociendo al Espíritu Santo, vemos nosotros que eso no proviene de Dios. No es que César o el hermano Juan Carlos o el hermano Wilber estemos diciendo, no, vamos a decir que el Espíritu Santo no hace esto, nos pongamos de acuerdo y ya. No, no. La Biblia enseña de que ese tipo de manifestación no proviene de Dios. Mi hermana María Contreras, abra su micrófono, queremos escucharlo un poquitito, si es tan amable. Yo voy a escuchar y voy a seguir aprendiendo. Amén, amén, hermana querida. Mi hermana sierva de Jesucristo, abra su micrófono. Buenas noches, hermana. Estoy ocupada para la próxima ronda. Amén, amén, amén. Disculpe. Mi hermana Beatriz. Amén. Yo también me quedo escuchando, me quedo siguiendo aprendiendo. Para mí todo está claro, hermano. Muchas gracias. Okay. Bien, saltamos a la hermana María Liz. Si quiere opinar, hacer alguna pregunta. Mira que aprovecha que acá hay 2 maestros más para responder, así que si querés abrir tu micrófono, hacer pregunta, aquí estamos. Bueno, hermano, buenas noches nuevamente. Voy a contar desde mi experiencia. Anteriormente, hace muchos años, cuando me entregué, o sea, hice la oración de fe en una iglesia pentecostal, yo practicaba tales cosas, los movimientos y todas esas cosas que ellos hacían, ¿verdad? No me duró mucho porque la verdad no recuerdo en qué momento o de quién vino esa enseñanza, que la Biblia dice y explica que Dios nos ha dado dominio propio para que no seamos avergonzados frente a los demás. Y desde ese momento dejé de practicar eso porque yo dije, es verdad, muchas veces pasamos vergüenza y las otras personas nos miran extrañamente porque hacemos cosas que en verdad dan pena. Y hay gente que muchas veces no quiere entrar a las iglesias porque dicen, si yo me voy a batir como ellos o voy a hacer lo que ellos hacen, prefiero no entrar. ¿Ve? Entonces, yo digo que la palabra es la que nos trae a nosotros esa transparencia para actuar en el día a día y no practicar esas cosas. Eso es lo único que puedo decir. Amén, mi hermana querida. Aquí tenemos nosotros testimonio, sin dar nombre, ustedes ya saben, de hermanos y hermanas que han estado por mucho tiempo practicando este tipo de situaciones, ¿no? En cuanto a esto. Y lógicamente, una vez que han comenzado a comprender las escrituras, han abandonado todas estas cosas, arrepentidas por supuesto de todo lo que hicieron, pidieron perdón a Dios. Y hoy lógicamente están comenzando a aprender lo que es la sana doctrina de Cristo. Hay algo, hermanos queridos, hay algo que tenemos que aprender nosotros. La Biblia, la palabra escrita de Dios, es la regla absoluta para el creyente de convivencia, de cómo es que tenemos que vivir, de cómo es que tenemos que aprender. Por lo tanto, ¿cómo
cómo es el Espíritu Santo, lo encontramos en las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que quiere el Espíritu Santo que practiquemos? Lo encontramos en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo quiere el Espíritu Santo que vivamos? Lo encontramos en la Escritura. Como hemos dicho hace un momento, hermanos queridos, cuando venimos nosotros, quizás con otros lentes, en cuanto a lentes espirituales me refiero, y estamos como ya predispuestos a creer de otra forma, bueno, y la Biblia nos enseña que no es así, hay que tener mucho cuidado con eso. Mi hermano Wilber, queremos escucharte, hermano querido, vos ya tenés material y argumento para que nos dé una linda enseñanza. Bueno, estuve escuchando, hermano, atentamente. Bueno, nosotros como creyentes en este tiempo de la gracia tenemos que reconocer, hermanos, Dios por su palabra identifica, hace que el Espíritu Santo venga a habitar en un creyente. Cuando escuchamos el Evangelio, lo creemos, nos arrepentimos. Hermano, mire, primeramente, mire, por ejemplo, en ese, usted nos habló de tipos de ilustraciones, ¿no? Primero nos colocó en el inciso A el aceite. Es un óleo, es un perfume. Bueno, en 1 de Samuel, capítulo 16, hermanos, hablando como aceite, hermanos, en 1 de Samuel 16, el versículo 1 dice de la siguiente manera: dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Entonces le está diciendo, llena tu cuerno de aceite. Bueno, cuando vas, nos conocemos la historia, pasan sus hijos, ninguno de ellos era, hasta que lo hacen traer a ese pastorcito delante del profeta. En el versículo 12 dice, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, de unción. Levántate y úngelo, porque este es. ¿Con qué le va a ungir? Con ese aceite. El 13 dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y miren lo que dice la Escritura. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Hermanos, ahí tenemos lo que nuestro hermano nos ha explicado, lo que es el aceite. O sea, hermanos, el aceite es un símbolo en el cual Dios capacita en el antiguo pacto como sus instrumentos humanos. Pero hay una diferencia. Dice, vino sobre David. No vino a morar dentro de David. En el antiguo pacto, hermanos, el Espíritu Santo nunca moró en ninguno de los instrumentos humanos que el Señor utilizó. Dice, vino sobre David, hermanos. Por eso que Saúl, hermanos, cuando desobedió el Señor, se apartó de él, dice, hermanos. ¿Entiende? Entonces vino, dice, sobre David. Entonces ese es un ejemplo clásico y práctico de lo que es el aceite, un ungimiento de David para utilizarlo como un instrumento. En el inciso B, por ejemplo, las asas, el hermano nos ha dicho que es dado como prenda, como una garantía, dice, ¿no? Hermano bueno, Wilber, disculpe un segundito, hermano Wilber, quiero que antes que pase a otro punto, escuchame, hermanito, ¿podemos decir nosotros que solamente los pastores o los apóstoles o profetas son ungidos, o también nosotros? Por eso, hermanos, si nosotros vemos ahora, estamos viendo tipos tan solamente, hermanos, de lo que es el Espíritu Santo. Hermanos, por eso lo que usted mismo citó y lecturó es el clásico, es Efesios 1, 13, 14, que dice que toda persona que escucha el Evangelio, pero el Evangelio son buenas noticias, pero ¿buenas noticias de qué? Lo correcto sería decir el Evangelio de Cristo. Dice, lo cree, hermanos, lo cree y se arrepiente, es sellado, o sea, el Espíritu Santo viene a morar dentro de ese creyente. El Espíritu Santo lo sella en el cuerpo de Cristo, hermanos, ¿no? O sea, no es tan solamente para los pastores, no, para todo aquel que cree, hermanos.
en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario a través de ese sacrificio redentor, de ese sacrificio sustitutorio, y que Él, hermanos, a través de eso hace morar su Santo Espíritu para darnos a nosotros vida nueva, amado hermano. Bueno, el inciso B, por ejemplo, las asas, la garantía. Hermanos, miren, dice, ¿para qué? A ver, esas asas, esa garantía, con un ejemplo, a ver, aquí en Romanos 8 está, hermano, eso, para poder explicar esto. A ver un ratito, Romanos capítulo 8 está eso. Miren, en el Romanos capítulo 8, hablando del Espíritu Santo, en la Reina Valera, hermanos, tenemos un título, dice, viviendo en el Espíritu. Esto solamente lo han colocado para que podamos entender, hermanos, ¿no? Nada más. Dice en el versículo, a ver, desde el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede, está hablando de la carne. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora el versículo 9 dice, mas vosotros, los creyentes verdaderos, hermanos, a los romanos en ese tiempo, a nosotros en este tiempo, hombres y mujeres, que nos hemos arrepentido al conocer lo que Cristo Jesús hizo, conocer ese valor sacrificial de esa sangre, dice, mas vosotros no vivís según la carne. ¿Por qué? Sino según el Espíritu, mayúscula. Ahora dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hermanos, ahora cuando lecturamos ese pasaje de Efesios 1:14, hermanos, dice que el Espíritu Santo son las asas, nuestra herencia para ese día de la posesión adquirida. Hermanos, cuando venga el Señor en el rapto de la iglesia, ¿quiénes vamos a partir? Aquellos que tenemos ese sello del Espíritu Santo y que durante nuestra vida terrenal vivimos en ese estado de santificación. Primeramente, hermanos, nuestro hermano explicó la otra vez, una santificación posicional. Luego pasamos por esa santificación progresiva. Y cuando el Señor ve, tenían el Espíritu Santo. Y si uno no tiene el Espíritu Santo, dice aquí, hermanos, no es de Él. Por eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Podemos congregarnos, podemos estar ofrendando, diezmando, tal vez, hermanos, podemos estar partiendo en la mesa del Señor, aún como nosotros podemos estar predicando. Pero, hermanos, si tenemos el Espíritu Santo, podemos, hermanos, estar seguros que esta nuestra esperanza gloriosa se ha de cumplir. Entonces, este pasaje de Romanos 8 hermanos, 9, nos está identificando como su posesión, como sus hijos redimidos. Entonces, hermanos, y tenemos esa esperanza, esas asas, esa garantía que cuando el Señor venga en el rapto de la iglesia vamos a partir. Ahora, en el inciso C, fuego, por ejemplo, hermanos, dice, no, aquí el hermano nos hizo colocar como símbolo del bautismo del Espíritu Santo. Ahora, en 1 Corintios capítulo 3, hermanos, hablando, por ejemplo, del fuego, que es como el poder del Espíritu Santo, hermanos, miren, por ejemplo, en 1 Corintios 3 dice, hablando sobre las obras que vamos a dar cuenta allá en el tribunal de Cristo. Desde el 12, 1 Corintios 3, 12 dice, y si sobre este fundamento alguno edificare, o sea, sobre Cristo, sobre su bendito evangelio, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, 13, la obra de cada uno de los que partimos en el rapto de la iglesia, se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así
como por fuego. Hermanos, estas obras que nosotros, hermanos, por ejemplo, hicimos o estamos haciendo, hermanos, durante nuestra vida terrenal como hijos de Dios, es en obediencia al Espíritu Santo. Cuando tenemos una comunión diaria con Él, estamos lecturando su palabra, estamos en oración, hermanos. Entonces, esa llenura del Espíritu hace que nosotros podamos testificar a cualquier persona que esté en la calle, hermanos, o en nuestro mismo hogar. Nuestra actitud como padres, como hijos, está guiado por el Espíritu Santo en ahí. Entonces, todas esas obras se van a conocer allá. En síntesis, ¿qué es el fuego? Aquí dice el fuego la probará. También dice, será salvo así como por fuego. Es la santidad de Dios. Es la santidad que el Espíritu Santo ha obrado en nosotros, y nosotros obedeciendo a eso, hermanos, tal vez vamos a tener obras de oro, plata, piedras preciosas, o tal vez vamos a tener obras de madera, heno y hojarasca, hermanos, ¿no? Entonces, hermanos, podemos decir que eso es el fuego, un poder transformador, purificador a través del Espíritu Santo. Nada más, hermano. Muchas gracias, mi hermano querido. Bueno, hermano, continuemos un poquito más. Entonces, escriba usted ahí abajito. Vamos a continuar un poco más. Se nos cayó la hermana María Liz. A ver un segundito, por favor, acá. Ahí está. Bien, seguimos entonces con tipos de ilustraciones del Espíritu Santo, ¿no? Habíamos dicho que son 9 y recién vamos viendo 3. Anote ahí el punto número D, la D grande mayúscula, lo va a encerrar también un círculo y escriba ahí agua. Este otro tipo, otro símbolo del Espíritu Santo. Agua, subraye eso, 2 puntos. Agua, 2 puntos, subraye. Y escriba ahí, seguido, el agua viva. Guión, el agua viva, guión, don de Dios. El agua viva, don de Dios. Escriba abajo, Jesús se lo ofrece a la mujer samaritana. ¿Se acuerda de esta lectura bíblica, de esta historia de la mujer samaritana? Jesús se lo ofrece a la mujer samaritana, ¿sí? Abra paréntesis. Escriba Juan capítulo 4, Juan capítulo 4, versículo 10-14. Cierre paréntesis. Juan capítulo 4, versículo 10 al 14. Abra paréntesis. Escriba Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Abra paréntesis, Apocalipsis 22:1. Así que el que tenga por ahí Juan capítulo 4, versículos 10 al 14, lo puede leer nomás, mi hermano querido. Abra su micrófono. El otro puede buscar tranquilamente Juan capítulo 7. Sí, mi hermana. Dice así. Respondió y le dijo,
Si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te dará agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron de él sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús, le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén, amén. Bien, acá tenemos entonces unos versículos también que habla justamente de ese tipo de ilustración del Espíritu Santo como agua viva, ¿no? Usted ya sabe ahora cómo tiene que interpretar estos textos bíblicos, porque también lamentablemente cuando se habló de agua viva muchas veces han querido interpretar que aquí está el bautismo, ¿no? Porque hay algunos amigos que dicen que es necesario el bautismo para la salvación. Como por ejemplo cuando leen la historia de Nicodemo, que también vemos nosotros ahí que Jesús hace mención justamente al agua, ¿no? Cuando dice en el versículo 5, capítulo 3, versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, y dice, ahí está el bautismo. No, no dice eso. Esta agua es símbolo, es tipo justamente del Espíritu Santo. El que no naciere del agua o del Espíritu, y él lo dice bien clarito, ¿no? Del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Alguien encontró Juan capítulo 7? Que lo lea nomás mi hermano querido. 37 al 39. Juan capítulo 7, 37 al 39. Ahí lo tiene. Que abra su micrófono. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Qué claro que son las Escrituras, ¿no? Acá dice bien clarito. Me encanta este texto bíblico. Dice, el 39. Esto dijo del Espíritu que había de recibir lo que creyeran en él, pues aún no se había dado el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Presta atención acá, que podemos comprender por esta simple lectura bíblica que una persona es Jesús y otra persona es el Espíritu Santo. Y también podemos comprender que el Espíritu Santo procede del Padre y procede del Hijo. Vamos a ver un texto bíblico. Miren lo que dice, ¿no? Mas en el último día, el día grande de la fiesta, Jesús se puso en pie y clamó diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Qué lindo, ¿no? El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Esto dijo, ahí está, ¿cuáles son esas aguas vivas? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en él, pues aún no se había dado el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto también tira por tierra esa locura de decir que algunos, con la imposición de mano, dan el Espíritu Santo, con un soplo, dan el Espíritu Santo. Ojo,
¿Alguien encontró, por favor, Apocalipsis, capítulo 22, versículo 1, que me lo lea, por favor? Acá se aclara un montón de dudas. Apocalipsis, capítulo 22, y el versículo 1. Amén. Amén. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Hermana Sierva, repetime, ¿de dónde salía esa agua de vida resplandeciente? De un río limpio. ¿Y de dónde más? Y del trono, que salía del trono de Dios. Y del Cordero. Muchas gracias. Preste atención. El Espíritu Santo, acá tenemos la Trinidad, hermanos queridos. No dice Trinidad ahí, no lo dice. Implícitamente lo vemos. Presta atención. Después me mostró un río limpio. Recuerda el tipo del Espíritu Santo, agua de vida. ¿Qué es tipo del Espíritu Santo? Símbolo. Agua de vida. Ese es el Espíritu Santo. Resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Las tres personas de la Trinidad. ¿Y qué más nos muestra este versículo? Que el Espíritu Santo proviene del trono de Dios y proviene del Cordero. ¿Entiende, hermanos queridos? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se estudia lo contrario. Vuelvo a repetir de nuevo. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Ese es el Espíritu Santo, símbolo. Resplandeciente como cristal, que salía del trono, procedía del trono de Dios, y procedía del Cordero. Amén. Después, bueno, si hay preguntas, por supuesto, lo pueden hacer. Después terminamos de leer, ¿no? Bien, escriba abajo de todo esto, es decir, procede del Padre y del Hijo. Dos personas, más el Espíritu Santo, tres personas. Diferente, ¿no? Pero los tres son uno, sabemos. Bien, la E mayúscula, otro punto más que vamos a ver, la E mayúscula, y aquí vamos a ir dejando para que abramos micrófono, podamos hacer preguntas, comentarios con respecto a este tema. La E mayúscula, enciérrelo en un círculo y escriba por ahí como tipo paloma. Este es el clásico, usted lo conoce así, paloma, 2 puntos, ¿sí? Así también es como lo vemos al Espíritu Santo en la Biblia. Paloma. 2 puntos. Escriba lo siguiente. Este símbolo ¿dónde quedé? Se halla en, anote ahí, se halla en Mateo 3:16. Se halla en Mateo 3:16. Cierre paréntesis, también lo va a encontrar en Marco 1:10. Cierre paréntesis. Marcos 1:10. También, ahora paréntesis, Lucas 3:22. Cierre paréntesis. Y ahora paréntesis, escriba Juan 1:32. Vuelvo a repetir, Mateos 3:16, Marcos 1:10
Lucas 3:22 y Juan 1:32. Bien. ¿Alguien puede leer, por favor, Mateo 3:16, por ejemplo? Que lo tenga, que abra más su micrófono. ¿Nadie? Mateo 3:16 Amén. dice así: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Gracias, mi hermana querida. Qué clara que es la palabra de Dios, ¿no? Y acá también usted tiene, subraye esto, para demostrar la Trinidad. Acá vemos al Dios Trino operando en el bautismo de nuestro Señor. Preste atención. También anote ahí el versículo 17, 16, 17. Jesús, que fue bautizado, subió enseguida del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Quién es este? El Espíritu Santo de Dios, que venía en forma de paloma sobre él. Versículo 17. Y he aquí una voz del cielo, de los cielos, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Presta atención. Vemos claramente nosotros acá, por ejemplo, al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, como paloma, descendiendo en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo amado, segunda persona de la Trinidad, y la primera persona, Dios Padre, hablando desde los cielos. Las tres personas interactuando de manera independiente uno de los otros. ¿Se da cuenta cómo vemos nosotros al Dios Trino? No es acá el Espíritu Santo Jesús solamente. No, procede sí de Jesús, como hemos visto, y del Padre. Ya vamos a ver más adelante por qué decimos esto también. Pero acá vemos actuar al Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesucristo, a Jesucristo el Hijo, segunda persona, siendo bautizado, y a Dios Padre, la voz de los cielos, que dice: este es mi Hijo amado. Las tres personas de la Trinidad, ¿no? Y escriba también ahí, mi hermano querido, ya abro los micrófonos, así hacemos, damos nuestra opinión de estas tres figuras, símbolos, tipos de ilustración del Espíritu Santo, como lo estamos encontrando, ¿no? Escriba ahí abajito F. Este es el punto F. Sello. El sello. Y yo quiero que esto se lo grabe bien. Esto le va a dar paz. Paz a usted, hermano. Así como las arras, es la garantía que el Espíritu Santo nos da a nosotros. Es una prenda de fidelidad que nos garantiza a nosotros que vamos a adquirir la herencia. Bueno, ahora tenemos el sello. También es tipo del Espíritu Santo, ¿sí? Sello, 2 puntos, ahora paréntesis, segunda de Corintios 1:22, segunda de Corintios 1:22, escriba eso, segunda de Corintios 1:22, cierre paréntesis, abra paréntesis, Efesios 1:13, Efesios 1:13, cierre paréntesis, y Efesios 4:30. A ver quién tiene segunda de Corintios 1:22. Que lo lea nomás, mi hermano querido. Efesios 1:22. ¿Están todos dormidos?
Amén. Acá está. El Adelante, cual mi también hermana nos Sierra. ha sellado. ¿Cómo, mi hermana? Disculpa. Ok. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amén. Nos ha sellado y nos ha dado la arra del Espíritu en nuestros corazones. Yo quiero hacer una pregunta y respondan ahí abajo enseguida, ¿no? ¿Alguien encontró, por favor, Efesios 1:13? Efesios 1:13. ¿Nadie? 13 y 14 podríamos leerlo, ¿ah? Bien, dice Amén. así. Ah, perdón, perdón, hermano Wilber. Léelo, hermana María, léelo. Dale. 1:13, ¿no? A mí 13 y 14 vas a leer, ¿vale? Bueno, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén, qué tremendo. En él creíste y también vosotros al oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. En él también, desde que creísteis, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra, la garantía, la prenda de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Pregunta, ¿esas arras, ese sello, fue dado por una denominación? ¿Fue dado por una congregación? ¿Fue dado por un pastor? No, fue dado por Dios mismo. ¿Alguien encontró Efesios 4:30? Si es tan amable. Efesios 4:30. Amén. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Amén, hermano. Hermano querido, pregunta, respondan abajo, así interactuamos un poquito. Ahora abro los micrófonos. ¿Usted cree, hermano querido, que si Dios mismo dice que nos ha dado las arras, ¿no? Que es la prenda, la garantía, esto a nosotros nos asegura la fidelidad para cumplir algo a futuro, ¿no es cierto? En el sentido de que estamos garantizados que vamos a estar nosotros en el futuro allá con Dios, que es lo que dice hermano Wilmer, la santificación posicional. ¿Usted cree que si Dios nos dio esas arras y ahora nos ha sellado, alguien puede romper ese sello y esa garantía? ¿Pueden hacerlo? Ni el mismo Satanás puede hacer eso. Ahora, ¿usted será que usted por portarse mal, porque lamentablemente cayó quizás en un pecado, usted puede romper ese sello, esa garantía? ¿Tiene poder usted para hacer eso? No, mi hermana. Eso es la garantía y esa es la seguridad de la salvación. Se da cuenta que al estudiar más o menos de esta forma, lo vamos a dejar acá, ya vamos a continuar con otro símbolo. Se da cuenta que al estudiar la Biblia de esta forma, no podemos ver nosotros al Espíritu Santo como un remolineando, no, mi hermano. No podemos ver al Espíritu Santo como no. No podemos ver al Espíritu Santo siendo impuesto a las manos por alguien. No vemos eso. Esto es algo serio. Las figuras, los tipos que estamos viendo nosotros, el aceite, las arras, el fuego, el agua, la paloma, el sello, y faltan otros 2 o 3 más. No podemos tomarlo de esa forma al Espíritu Santo. Podemos estar cayendo, hermanos queridos, en lo que es la blasfemia
blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Dónde muestra la Biblia que el Espíritu Santo dice, por ejemplo, que hay que vomitar el vómito santo? ¿Dónde dice el Espíritu Santo, o dónde está un ejemplo que se revuelcan en el piso como serpientes? ¿Dónde en la Biblia encontramos nosotros a alguien que por causa del Espíritu Santo dice ahora que puede ser, no sé, la risa santa? No, mi hermano. Esto no es jugarreta. No es jugarreta, hermano. Esto es algo serio. Porque se está hablando y se está atribuyendo, como dijo el hermano Carlos Lemus, obras que no son del Espíritu Santo. Y muchas de esas obras provienen del mismo Satanás. Abra su micrófono, mi hermana María Contreras, queremos escucharlo para despedirnos ya. Abra su micrófono, mi hermana querida. Bueno, mis hermanos, yo llena de gozo, de alegría, de paz, porque acabo también de tener paz en mi corazón por esto que acabo de escuchar, de leer. Y bueno, como cada vez que nos encontramos en este live, me sorprendo, me gozo por haber aprendido más. Entonces creo que sí, yo feliz de tener el sello, de estar asegurada ya con mi Cristo, que si viene pronto, allí me voy con Él. Amén. Así que quiero estar presente, feliz de saber eso, ¿no? Porque a mí también me habían hecho esto, y yo creo que ya lo dije, ya lo había hablado en un principio de cuando me empecé a reunir acá, que me habían hecho creer, porque yo creí que la salvación se perdía y yo estaba realmente asustada, no sabía cómo hacer, me agarró como ¿cómo le puedo decir? Como un momento de desesperación, de cómo hago ahora para venir, y yo no sabía que podía venir, o sea, arrepentirme genuinamente. Entonces, sí, escuchando esto ya más que seguro, más que asegurada me siento. Y es una de las cosas que cuando empezamos, mi hermano César, yo le comentaba, es una de las cosas que me encantaría compartírsela a Santino, porque él está asustadito de esa forma. Pude hablarle un poco, pero esto para mí ha caído, como decimos acá, como anillo al dedo, para hablarle de esto a mi pequeño. Así que bueno, muchísimas gracias, tengan muy buenas noches, y gracias al Señor por haberme hablado en esta noche una vez más. Mi hermano pastor Fernando Tumire, muchas gracias, hermano querido, por estar por acá. Te comento un poquito, ya nos estamos despidiendo, pero para que quizás nos puedas ayudar un poquito más con todo esto, estamos viendo nosotros los tipos de ilustración del Espíritu Santo, ¿viste? Hasta ahora hemos visto nosotros el aceite, las arras, el fuego, el agua, paloma y sello. Bueno, faltan otros cuantos, ¿viste? ¿Puede, mi hermano querido, saludarnos y ampliar un poquitito, que sea más el panorama? Hermano querido. Amén. Hola, mi hermano. Saluditos a los que están acá también. Hola, mi hermano César. Saludos de Argentina. Amén. Un abrazo, mi hermana Beatriz. Ahí, hermano Wilber, a todos, cielo de Jesucristo, a todos los que están acá. Bendiciones, los que están abajo también. Bueno, siempre es un hermoso hablar de lo que es neumatología, ¿no? Las presentaciones que tal vez el Espíritu Santo ha tenido simbólicamente, como también ahora en el Nuevo Testamento, ¿no? Tú lo mencionabas, ¿no? El aceite, la paloma, etcétera. Entonces son cosas que antecedían a lo que el Espíritu Santo iba a hacer en nosotros, ¿no? Por ejemplo, el aceite nos habla, ¿no? De ese acercamiento de Dios al ser ungido también en Cristo, a los profetas, ¿no? Habla de eso.
Pero ahora esta obra que el Espíritu Santo hace en nosotros es conforme a la fe en Cristo Jesús, ¿no? Él hace beneficios ahora. La realidad es lo que ahora disfrutamos del Espíritu Santo, ¿no? Y Él hace 7 obras en el Espíritu Santo, también conocido como 7 ministerios, que seguramente ustedes lo van a estudiar. Están, creo que, viendo los simbolismos que tomaba el Espíritu Santo. No estamos diciendo que el Espíritu Santo es una paloma, que es un aceite, sino que era tipologías y simbolismos de lo que iba a ser más adelante de manera completa. Ahora sabemos que tenemos al Espíritu Santo obrando en la tierra en favor a los creyentes y llevando el convencimiento del Evangelio a los incrédulos, como también lo hizo con nosotros, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo está haciendo 2 obras, con los creyentes y con los incrédulos, porque en este mundo solamente hay 2 tipos de personas, el creyente y el incrédulo. En el incrédulo, él no hace más que una sola obra, y esa obra es del llamado al arrepentimiento y llamado a la fe en Cristo Jesús. Pero en el creyente, todo lo que anticipaba el Antiguo Testamento, aunque no había mucha información, pero ahora se hace más realidad y más plausible, no más completa, más perfecta, con los 7 ministerios, como son el fruto del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, ¿no? También tenemos ahí el bautismo del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. También tenemos lo que son las arras y la morada del Espíritu Santo, ¿no? Son tantos beneficios que el Espíritu Santo ahora hace en favor del creyente. Entonces, estudiar al Espíritu Santo siempre es gozo, alegría, y es más, nunca, ni el Antiguo Testamento se hubieran imaginado que ahora no solamente tendríamos a Dios con nosotros, sino que tendríamos a Dios en nosotros, porque el Espíritu Santo está en nosotros y Él mismo es Dios. Entonces, hay tanto gozo al saber que somos tan privilegiados de que en este tiempo, en esta generación, podemos disfrutar de la llenura, morada y presencia del Espíritu Santo. Qué privilegio, de verdad, ¿no, mi hermano querido? Se dan cuenta qué tan importante es estudiar realmente esta doctrina, ¿no? Y hacíamos también mención hace un momento justamente, y ya que está acá el hermano que nos amplía un poquito el panorama sobre este tema, de que lamentablemente al desconocer la doctrina del Espíritu Santo, se ha llegado a muchos abusos, a muchas prácticas que lamentablemente no están en la Biblia, ¿no? Y que hoy tristemente lo tienen como que es una enseñanza del Espíritu Santo. Mi hermano Fernando Tumiri está enseñando lo que es el libro de Mateo. Hermosa enseñanza. Hoy la verdad que aprendí varias cosas que por ahí uno quizá puede vislumbrar algo, ¿no? Pero siempre hace falta estudiar más profundamente todo esto, sobre todo el tema de las parábolas, ¿no? Y uno ahí, por ejemplo, puede ver la mala aplicación que se da por causa de una mala interpretación, como enseñaba el hermano Fernando, ¿no? Mi hermano pastor, ¿qué nos puede decir a nosotros en cuanto justamente a este tipo de mala interpretación que sucede lamentablemente en algunas congregaciones con respecto al Espíritu Santo? Bien, es una muy buena pregunta y todos sabemos que el Espíritu Santo es el más desconocido en las iglesias. Es el más mencionado, el más aclamado, el más hablado, pero es el poco estudiado. Tenemos iglesias que aman al Espíritu Santo, que le cantan al Espíritu Santo, que dan bienvenida al Espíritu Santo. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, amado, bendito. Hablan del Espíritu Santo, pero desconocen al Espíritu Santo. Y eso es claramente por una falta de comprensión bíblica. Por eso es que caemos en errores y le hacemos decir al Espíritu Santo cosas que Él no dice, o le hacemos hacer al Espíritu Santo cosas que Él no hace, ¿no? Uno de los puntos importantes es que el Espíritu Santo, por ejemplo, no vino a glorificarse a Él, no vino a hablar de Él. El mismo Espíritu Santo, al igual que el Padre, ambos quieren que nosotros prediquemos a Cristo, vivamos a Cristo y nos cimentemos en Cristo Jesús. Jesús mismo hablando diría, Él dará testimonio de mí.
Él no se glorificará a sí mismo, sino tomará de lo mío y lo os hará saber. La función del Espíritu Santo es llevarnos a Cristo. ¿Quién hizo eso? El Padre. El Padre quiere que miremos única y solamente en Cristo Jesús. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda en esa labor. Por eso es Él que nos lleva al carácter, la vida, la obediencia y también la justicia de Cristo aplicada en nosotros, ¿no? Cuando las personas, mayormente, no digo todos, pero la gran mayoría son pentecostales, que exageran en los dones, ¿no? Por eso, hacer un estudio de neumatología implica lo que Él es y lo que Él no es, lo que Él hace y lo que Él no hace. Eso va a ser muy importante definir según las Escrituras, ¿no? Entonces va a ser muy importante lo que estudiemos, lo que tengamos en la mente tocante al Espíritu Santo. Va a ser muy importante porque así vamos a vivir en esa realidad también. Pero lo que tú decías, ¿no? A veces se desconoce al Espíritu Santo, no se estudia al Espíritu Santo, entonces podemos caer en equivocaciones. Ahora, una de las causas, ¿no? Una de las razones por la cual malinterpretamos la Biblia es porque no nos dejamos influenciar por esto que se llama unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo no es algo ritual, algo sobrenatural, como que cae un fuego y ya hacer la Biblia de memoria. No, la misma unción nos habla de conocimiento, de escudriñar, de estudiar, de inquirir, como diría el apóstol Pedro. Pero muchos no hacen eso. Tristemente hoy tenemos maestros y pastores que solamente predican y enseñan y ellos dicen, el Espíritu Santo me guía, el Espíritu Santo me va a avisar qué voy a aplicar el día domingo. El error grande es eso. El Espíritu Santo no hace eso. El mismo Espíritu Santo te lleva a inquirir, te lleva a estudiar, te lleva a poder comprender lo que Él ha inspirado por medio de su deidad, ¿no? Entonces, la mayoría de las malas interpretaciones es porque no entendemos lo que el Espíritu Santo realmente está trazando en la Escritura. Y para eso va a ser muy importante el estudio. Ahora, mi consejo es el siguiente. Cuando tenemos cantidad de maestros, pero mi consejo es, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y ustedes saben que cuando van a escuchar una enseñanza, el mismo Espíritu Santo les va a decir, esta es mi palabra, esta es mi verdad. Déjense guiar por el Espíritu Santo, Él mismo les va a decir. Cuando ustedes me escuchen a mí, o otro pastor, o un maestro, y esté enseñando conforme a la palabra, el mismo Espíritu Santo les dice, esto es lo que yo inspiré, esto es la verdad, ¿no? Hagamos caso a eso. A veces nosotros mismos nos podemos equivocar o nos podemos confundir escuchando a muchos maestros. Si usted ha encontrado un maestro, un pastor, un evangelista o un siervo de Dios que está predicando conforme a la palabra, quédese con eso. Eso es la provisión de Dios. Dios ya le ha dado a ese maestro, a ese pastor, para que usted se alimente y en un futuro usted alimente a otros también. Tengamos cuidado con escuchar muchas enseñanzas, porque al final no aprendemos y nos podemos confundir. Si el Espíritu Santo ha proveído en su vida un pastor o un maestro, quédese, aprenda y sea enseñado para que en un futuro usted enseñe a otro también. Excelente, mi hermano querido. Qué buen consejo, ¿no? Porque eso es verdad. A veces uno, en el afán quizás de querer aprender algo más, comienza a saltar, ¿no? de maestro en maestro y lamentablemente las redes sociales también está plagado de personas que están enseñando mal. Hermano Tumiri, hermano Fernando, yo quiero que hagas una consulta y de paso para que los hermanos acá sepan, vos tenés un estudio que está publicitando sobre el tema de Mateo. ¿Querés comentar un poquito de eso y de paso hacemos la publicidad y cómo podemos adquirir ese producto, mi hermano querido? Muy bien, mi hermano, gracias. Justamente tengo el estudio de Mateo, el libro completo que está en mi canal de YouTube, los que quieran estudiar Mateo, ¿no? Y también he hecho un video único que está ahí, cómo entender Mateo en 5 pasos, ¿no? Sé que hay hermanos que no tienen tiempito y todo eso, por eso hice ese video. Entonces, Mateo en 5 pasos, enseño 5 puntos importantes para entender todo el libro de Mateo. Pero si alguien quiere estudiar Mateo con calmita,
tenemos ahí creo que más de 10 videos donde estoy desde la introducción hasta el desenlace de Mateo, ¿no? También a eso tenemos un libro que saqué, ¿no? Que es Mateo justamente, que ahí estoy ya en letras, lo que estoy escribiendo en los videos, ¿no? Entonces tal vez alguien quiere leer, ahí está para hacer sus apuntes y todo eso también, ¿no? Adicional a eso, tenemos un curso llamado Cómo entender las parábolas, ¿no? En ese curso estamos aplicando justamente eso, ¿no? Cómo entender parábolas. Y hoy, por ejemplo, tú estuviste en una de esas, ¿no? Cómo entender la parábola de la cizaña. Entonces, ese curso también ya está en YouTube. Ahí pueden buscarlo, hermano Fernando, Cómo entender las parábolas. Ahí creo que son 4 o 5 videos. Y ahora estamos justamente en la interpretación de las parábolas, ¿no? Y aprovechando, ¿no? Mañana, por YouTube, vamos a estar interpretando la parábola del rico y Lázaro, que ha sido muy pedida por la audiencia, ¿no? Mañana estoy sacando ese video en vivo por YouTube, cómo interpretar la parábola del rico y Lázaro, y así sucesivamente iremos enseñando las parábolas para que la audiencia, la gente también pueda entender bien en base al contexto y en base al panorama de la Biblia, para que podamos salir de malas enseñanzas, malas prácticas y, lo más importante, malas aplicaciones que a veces hemos aprendido por causa del desconocimiento de la Biblia. Amén, mi hermano querido. Bueno, mira, una de las cosas que a mí personalmente me llamó la atención de la parábola del hijo pródigo es cuando vos dijiste la mala aplicación que damos, ¿no? Que pensamos nosotros que es un hijo de Dios que perdió la salvación o que es salvo y se fue al mundo, ¿viste? Porque esa es la aplicación que muchas veces, o la enseñanza general, ¿viste? Pero en realidad no es así. Mi hermano lo dijo y yo quedé, oh, tiene razón. No, la persona no era salva. Muy claro en eso. Bien, mi hermano querido, muchas gracias, mi hermano pastor. Últimas palabras, mi hermana sierva de Jesucristo, para despedirnos. Abra su micrófono, mi hermana querida. Hermana querida. Dios los bendiga a todos. Estoy ocupadita, hermano, discúlpeme. Bueno, mi hermana querida. Mi hermana Beatriz. Bueno, lo que puedo decir es que la palabra es clara, no hay para dónde coger. La palabra es clara y precisa. Amén, amén, mi hermana querida. Mi hermana Beatriz, última palabra para despedirnos. Amén. Amén, hermano, muchas gracias. Pues gracias a Dios por esos estudios, gracias a Dios por la compañía de los hermanos, por la colaboración del hermano Fernando Tumiri, del hermano Lemus también, y por todo lo que aporta también el hermano Wilbert. Le damos gracias al Señor por ello y seguimos aprendiendo. Amén. Y, sí, y obviamente por su vida, hermanos. Obviamente por su vida y por sus enseñanzas, hermano. Gloria a Dios. Y eso es algo importante, ¿no? Que gracias a Dios, en este tiempito que estamos estudiando acá, se han presentado buenos maestros, ¿no? Maestros de los cuales hay que seguirlo, hay que apoyarlo y hay que aprender de ellos, como decía el hermano Fernando Tumir, el pastor, ¿no? Que si encontraste justamente a alguien que esté enseñando de acuerdo a la escritura, bueno, hay que apoyarlos y hay que seguirlo y aprender de ellos. Mi hermano Wilber, últimas palabras para despedirnos. Bueno, amados hermanos, amadas hermanas, creo que esta noche hemos aprendido algo muy fundamental sobre lo que es la persona del Espíritu Santo. A más de lo que hemos dicho, hermanos, nunca hay que olvidarnos de que la función que el Espíritu Santo está realizando en este